Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día tenemos un invitado especial, el ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo está, ministro? Muy bien. ¿Y ¿Sí? usted? Bueno, su cartera es una de las carteras más sensibles porque uno ha visto las reivindicaciones ciudadanas, especialmente las personas de tercera y cuarta edad, que son las que reclaman atención por los altos costos, porque hay listas de espera y todo eso. Eh, ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque es una materia que no es nueva para usted. El desafío es extraordinariamente difícil porque, la verdad sea dicha, medicina eficaz, o sea, una medicina que es capaz de producir un cambio en la historia natural de una enfermedad, Mm. no es una cosa muy antigua. O sea, se necesita la anestesia, la antisepsia, los antibióticos que partieron en la Segunda Guerra Mundial recién, cirugías, robots, toda una cosa, ¿no es cierto?, que va perfeccionándose y que significa que desde el punto de vista de la capacidad de sanar, de curar, hoy día tenemos una cantidad de medicamentos, especialistas, hospitales, que en el pasado no existían. Imagínese usted que las cirugías a principios del siglo pasado eran en la casa de la gente, ni siquiera en un hospital. Y los hospitales eran más bien sanatorios. Y en ese sentido tenemos una situación muy compleja y es que efectivamente las personas cada vez tienen más enfermedades crónicas, para decir, una vez diagnosticada, para siempre enfermo, una vez diagnosticada, para siempre tomando medicamentos, o una y otra cirugía. El cáncer, que hace pocos tiempo atrás uno podía decir, yo tengo cáncer, es una declaración prácticamente de muerte. Hoy día la posibilidad de sanar de un cáncer en Chile es 50%, y en poco tiempo va a ser mucho más. O sea, estamos hablando de una enfermedad crónica. Y eso implica un desafío de medicamentos, de costos, de hospitales, etcétera, de especialistas gigantesco, que lo único que hace como demanda es crecer. O sea, es como si uno dijera, ya estoy a punto. No, 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 no. Se aleja más la meta, se aleja más la meta, se aleja más Ahora la meta. tenemos un 20% de los chilenos que están en las ISAPRE, los sistemas privados de salud, y el 80% que está en el sistema público de salud, FONASA. Esta situación, ¿cómo la enfrenta usted en términos, por ejemplo, de las listas de espera? No solamente en la región metropolitana, aquí hay un país entero que reclama especialistas y reclama atención, y muchas veces hay gente que no recibe la atención en el momento Sí, oportuno y se yo muere. creo que esta afirmación que usted hace, don Sergio, requiere cierto comentario. Nosotros tenemos, imaginemos en una cruz, un sistema que desde el punto de vista del aseguramiento, o sea, quien paga al final, es un seguro público, FONASA, 80% de la población, y un seguro privado, ISAPRES, 20% de la población. Y abajo tenemos quienes prestan la atención y una enorme cantidad de gente que es asegurada por el FONASA, en realidad recibe atenciones en el sector privado de salud. Y esa combinación es más o menos 50% de gente del FONASA que se atiende en el sector público y que se atiende en el sector privado. ¿Qué es sector privado? Pago un bono y me atiende el doctor que atiende en la esquina. Pago un bono y me hago un examen de sangre en un laboratorio, ¿no es cierto?, de una clínica. Pago un programa, sobre todo esta forma que tiene FONASA ahora tan interesante, de pago asociado a diagnóstico. O sea, sabemos exactamente lo que va a costar la solución de este problema. Son 70 cirugías o prestaciones ya codificadas también en FONASA y la persona paga un poquito y se atiende en una clínica, en un hospital de la Universidad de Chile, lo que fuera. Ahí hay Y una acusación en el sentido que se financia el sector privado de salud y no se fortalece el sistema público de salud. yo creo que hay que tener cuidado porque la definición de privado público, cuando nosotros hablamos desde la perspectiva del Ministerio de Salud, es distinta al concepto de quién es el dueño. Hago un ejemplo concreto. FONASA financia atenciones en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, JJ Aguirre. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile es un hospital público en su propiedad, Claro. pertenece al Estado de Chile. Sin embargo, para el Ministerio de Salud no es un hospital nuestro público, es un hospital, comillas, privado, con el cual hacemos, y lo mismo los hospitales institucionales. FONASA atiende muchos de sus pacientes en hospitales de la Fuerza Armada, que por supuesto en su propiedad son públicos, pero desde el punto de vista del sistema de relación, nosotros no nos financiamos directamente, sino que se financian como hospitales privados. Pero en el Así, caso de las clínicas ahí hay una figura distinta.
esas pertenecen a capitales privados directamente, no hay cuestiones intermedias. Hay clínicas con fines de lucro y sin fines de lucro y más colaboradoras del sector público, del sector privado. Hay una heterogeneidad de arreglos y es por eso que en la ley está de seguro catastrófico que ya se legisló en la Cámara de Diputados y se aprobó por amplia mayoría. Lo que hace es que dice, ¿sabe? FONASA le va a financiar atenciones en la modalidad de libre elección para acortar las listas de espera, pero va a ser con un orden de prelación, o sea, de importancia. Primero, los pensionados de los hospitales públicos, después los hospitales universitarios, después los hospitales institucionales, después las instituciones de salud sin fines de lucro, por ejemplo, el Hospital Parroquial de San Bernardo, por decir cualquiera, y por último, aquellas instituciones privadas de salud con fines de lucro. O sea, hay una gradación. Respecto al tema de listas de espera, el presidente Lagos es responsable de una enorme reforma de salud del año 2005 que creó el sistema AUGE, en el cual hoy día hay 85 enfermedades garantizadas en su atención tanto para el sector FONASA como el sector ISAPRE. La lista de espera, o sea, las personas que no han recibido atención en forma oportuna en el AUGE, hoy día son 6.000 personas, que es un número, comillas, bastante bajo, a pesar de que la ley obliga a que no esperen nada, pero hay 6.000 personas. En un momento determinado llegaron a ser 380.000 personas. ¿Cuál es nuestro problema? Que se han ido acumulando personas que requieren una atención de salud que no está incluida en el auge y que son en este momento, por ejemplo, 250.000 personas que esperan por una cirugía. ¿Qué es una cirugía no incluida en el auge? El auge dice que una señora que tiene una artrosis de cadera, le duele, en fin, puede ser beneficiaria del auge, o sea, pagar casi nada o nada, de 65 años para arriba. Si yo tengo una señora que tiene 55 años y tiene ese problema de salud, no está protegida y hoy día debe pagar prácticamente 7 millones de pesos de su bolsillo con un financiamiento mínimo de FONASA para poder resolver su problema. Eso se resuelve a partir de la ley de este seguro catastrófico de salud. ¿Cuándo Y comienza a regir ese tiene que supuestamente? aprobarla el Senado. O Ya. sea, si el Senado se apura, porque la Cámara de Diputados ya lo hizo, si el Senado se apura, efectivamente nosotros podríamos tener esa ley a más tardar en marzo del año que viene como un beneficio concreto. Y lo segundo, que yo creo que es lo más relevante, desde que yo asumí el ministerio dije claramente, el eje de la reforma que tenemos que hacer en salud es FONASA. No podemos hacer una reforma solamente del sector que atiende a la población de más recursos, que está asegurada en el sector privado de salud, y en realidad eso hoy día no es un tema que tenga urgencia. La urgencia para nosotros es tener un súper seguro público. FONASA ha cumplido 40 años de historia y es el momento de un cambio radical, en el sentido de que FONASA ya no sea más simplemente un ente que hace cheques y que paga lo que le pidan, Ya. sino que es en realidad un seguro que dice yo voy a cuidarlo a usted para que reciba las atenciones que necesita en el tiempo oportuno, sea donde sea que las requiera, sobre todo en el sector público. Quiero abordar otro tema con usted que ha estado en la agenda noticiosa con mucha intensidad a raíz de estas movilizaciones sociales, este estallido que se produjo hace más de 30 días. Usted es padre, tiene hijos. ¿Cómo siente usted cuando le informan que un muchacho recibió un balín en un ojo y perdió la vista o en los dos ojos? Efectivamente, yo soy padre de 3 hijos, de los cuales estoy muy orgulloso. Y Uno de ellos es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, así a quien es, conozco, Juan Pablo. Y Juan Pablo. efectivamente, tomando el fondo de la pregunta, yo creo que mi generación, nuestra generación, la gente mayor de 50, yo soy bastante mayor que eso, pero digamos en ese corte. Ya. Cuando usted me hace esa pregunta, yo me hago inmediatamente una pregunta mucho más profunda y es, ¿qué país le estamos dejando a la nueva generación? Y lo que tenemos en este estallido social, como usted dice, es que pareciera que a la nueva generación no le gusta el país, ni los arreglos sociales, económicos, la forma de organizarnos que les hemos heredado
y creo que eso plantea un desafío enorme, ya que estamos hablando acá en el Parlamento, donde el presidente ha entregado una solicitud, una propuesta, y los parlamentarios se han animado a resolverla. Respecto a la pregunta concreta, la única respuesta respecto a un joven o cualquier persona, ¿no es cierto?, que es herida por un proyectil de cualquier naturaleza y pierde un globo ocular es realmente de mucha pena. Es una desgracia gigantesca. Es algo, es cierto, han fallecido personas también y es muy lamentable, pero 24, 25 muertos llevamos. 24, 25 creo Sí. fallecidos, han fallecido 6 en los hospitales, vale decir, en esos 25 personas que ingresaron vivas y fallecieron producto de sus lesiones, no pudieron ser rescatadas. Ha habido un esfuerzo gigantesco del sector público de salud por sacar adelante a mucha gente grave que ha estado a las puertas de la muerte y han sido capaces de salir. Pero respecto a las lesiones oculares, para mí es una cosa completamente incomprensible la magnitud del daño que estamos observando, independiente, y no me pronuncio sobre si fue un palo, fue una astilla, fue un balín, o sea, cualquier cosa que haya significado una discapacidad. Quiero recordar que si bien son alrededor de 200 las personas lesionadas en la órbita, en el ojo, lo que fuera, al menos ya tenemos 12 que han perdido un globo ocular, han tenido que sacarle el ojo, y por lo menos, hay que esperar el pronóstico, otros 30 que han tenido, producto de estas lesiones, una baja muy significativa en su capacidad visual, y está por verse en los próximos meses con el programa que hemos diseñado para ayudarlos, incluso extraordinario, cuánto de esto van a poder recuperar, algo o mucho de la visión que han perdido Son en un ojo. 222 los lesionados de acuerdo con el Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Eso es probablemente incluyendo todo el país, incluyendo el sector privado. Ahora, usted dice que ya es una persona que pasó los 50, seguramente de alguna manera vivió el movimiento en Francia de 1968. Y el otro día un periodista, Raúl Sor, comentarista internacional, hacía referencia a ese movimiento que duró varios meses, que movilizó a 10 millones de trabajadores en las calles, los jóvenes protestando, y ni un solo muerto. Entonces uno dice, bueno, han pasado tantos años, eso fue del siglo pasado, del año 68, y hoy día que estamos en el 2019, tenemos este cuadro terrible, con 25 muertos, centenares de lesionados, lesiones graves como la pérdida ocular. Dice, bueno, aquí no hay una falla del Estado, del gobierno, de los aparatos de seguridad, de la policía, de carabineros. O sea, evidentemente aquí no ha habido un diagnóstico previo de político, policial, de inteligencia, de que esto podía pasar y en qué magnitud podía ocurrir. Justo es decir que en comparación a las manifestaciones de Francia, incluso en muchas de las manifestaciones en Chile entre el año 70 y 73, el nivel de violencia observado en estas manifestaciones en particular es brutal, brutal. O sea, quebremos la columna vertebral de la región metropolitana de Santiago y para eso anulemos el metro. No es simplemente marchar en la calle con unas pancartas, sino que es realmente una intención de producir daño a las personas, los más vulnerables, que yo ni el año 68, ni insisto en el periodo en Chile antes de la dictadura, lo había visto con la violencia que tenemos ahora. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esta manifestación recurre de tal manera a la violencia como la hemos observado? Cuando yo ejercía como médico, no es una infidencia, el dueño, el pequeño empresario del Hotel Principado de Asturias, era paciente mío. Era un hombre sencillo, llegado a España, y él me contaba, ¿no es cierto?, cómo de un localcito, tenía ahora una pensión, iba creciendo, creciendo. ¿Por qué quemarlo entero? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje que se le transmite a esa persona cuando se entra una y otra vez a destruir algo que él o su familia han construido con tanto esfuerzo? Y yo le digo sinceramente porque no tengo respuesta. No entiendo la magnitud de la violencia que hemos vivido en estas 31 días que llevamos ya de crisis social.
A mí me parece que no tenía ninguna necesidad de ser así, la gente iba a ser escuchada igual, sin ninguna necesidad de esto, habría cambios en la Constitución igual. ¿Por qué la violencia y no la paz? ¿Usted va a Eso, votar sí a la constitución nueva, no? usted sabe que tenemos prohibición absoluta desde la presidencia Ya, de referirnos al tema. sí, ¿ah? Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, actos que pueden ser considerados violentos o bruscos, en el caso de la manifestación, cuando usted fue a un hospital, ¿qué sintió en ese momento? ¿Justifica eso? ¿No lo justifica? ¿Lo interpreta? ¿Cómo O lo sea, yo interpreta? fui a la unidad de trauma ocular a ver un paciente que estaba lesionado y a Mm. ver qué necesitaban. De allí se derivó este plan del que hemos hablado, de una rehabilitación ocular, de $1 millón ya puesto encima de la mesa, más especialistas, más pabellones, Mm. todo lo que se requiere, ¿no es cierto? Y estábamos ahí y ocurrió esta manifestación y de nuevo lo que me llama la atención es ¿por qué la ira? ¿Por qué la ira? Sí, nos sentamos, yo voy a todos los hospitales y converso siempre con toda la gente. ¿Por qué es necesario la ira y la destrucción como manifestación de este descontento? Y a lo mejor usted, a pesar de ser mucho más joven que yo, Sergio, tiene la No, ni respuesta, tanto. pero más sabio por lo menos. Tiene la Gracias. respuesta, pero yo creo que no vamos a entender hasta mucho tiempo más qué pasó en el proceso revolucionario de octubre del año 2019. Le voy a poner un aprieto. Usted se enfrentó a un conflicto ahí en una situación que pudo haber sido más complicada. Pero un colega suyo se encontró con los camioneros que estaban paralizando la carretera, cortándola, y se bajó y conversó con la gente y dialogó. ¿Qué hace la diferencia? En primer lugar, bueno, yo, para que se entienda, yo voy a muchos hospitales y normalmente hemos tenido la posibilidad de detenernos, conversar. Recuerdo que la funa anterior a esta fue cuando fui al hospital del tórax, en que efectivamente hubo un grupo de trabajadores bastante importante que rechazó mi visita, que renunciara y todo esto, ¿no? Y nos sentamos y conversamos, o sea, no nos sentamos, de pie conversamos y eso quedó registrado en todas partes. ¿Por qué en esta situación particular eso no ocurrió? Tal vez era una masa mucho más grande de gente, no lo sé. Pero evidentemente detrás de estas cosas hay efectos sobre otras personas o sobre otras, las que me acompañaban, los que estaban en la calle, ¿no es cierto? Mm. Que sufren grandes riesgos, porque al final uno ha elegido este camino, ya está metido y paga las consecuencias. Pero las personas que no tienen nada que ver y que son víctimas colaterales de estos conflictos, ¿por qué ocurre? ¿Cómo eso se puede recuperar? Un grupo de profesores del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile hizo un trabajo de 150 páginas y le puso un nombre bien cortito a todos los acontecimientos que hemos vivido en este último tiempo. Rabia. ¿Usted siente que hay una rabia entre la ciudadanía? ¿Cómo la interpreta y cómo ve usted que hay que canalizar esa rabia? Yo Si es que creo, acepta que hay rabia, sí, digamos. no, yo acepto completamente de que hay rabia, o sea, cuando veo al alcalde de esta ciudad, de Valparaíso, diciendo ayer, ¿dónde están los militares? ¿Dónde están los carabineros? Que Valparaíso lo quieren quemar entero y estamos aquí desvalidos. Y efectivamente, ¿no es cierto? Todo el borde de la bahía de Valparaíso ayer en incendio. Y eso es una expresión de rabia, y de rabia que tiene un carácter, perdón que use una palabra, anarquista, vale decir, todo lo que está construido hay que hacer tabla rasa de ello y partir de nuevo, que es un movimiento político, filosófico muy importante que tiene a Bakunin en su origen, hace ya 150 años, pero que sigue vigente. O sea, personas que creen que no hay ningún arreglo posible para un mejor país dentro del contexto eh, institucional que hoy día existe. ¿Pero Y usted piensa que es una penetración de la ideología anarquista o las acciones se identifican con esa concepción? yo creo que hay acciones que se identifican con esa concepción. O sea, a la pregunta fundamental, ¿no? De anarquista. No digo anarquista en un sentido que mucha gente habla de peyorativo, sino como filosofía política. O sea, ¿por qué el Estado y no mejor la nada? La asamblea, la votación directa, la democracia directa, etcétera.
Y hay personas que ciertamente se lo están preguntando. El conflicto, perdón que repita, entre el alcalde de Valparaíso y el diputado Boric, al final es ese. Es yo, diputado Boric, creo que aquí se ha abierto un camino institucional para resolver nuestros problemas y lo apoyo. Y el otro dice, tú eres un traidor. ¿Por qué? Porque has aceptado una píldora de traición, de lo que fuera, cuando nuestro camino es la calle, es la asamblea, es, insisto, la anarquía. Ahora, cuando uno lee y escucha y ve opiniones, dice, bueno, una de las que me llamó la atención, dice, oye, no se podía cambiar la reforma tributaria que iba a proporcionar 800 millones de dólares a personas individuales para que pudieran invertir, y esas personas invertían, había iniciativa, había empleo, y hoy día eso se suprimió y va a haber una recaudación de 2.000 millones de dólares. Ese es un punto. Lo otro, el asunto de las pensiones, por ejemplo. Antes no se podía y ahora se puede. Y ahora se está hablando incluso que podríamos llegar hasta un 50% en forma escalonada, digamos, en un plazo de 3 años. Entonces, porque hay cosas que en un momento no se pueden y después sí se pueden, pero está de por medio todo el estallido social. O sea, cuando el presidente hace su llamado en la semana, en la noche, ¿no es cierto? Dice, primer llamado a la paz. Segundo llamado a una agenda social potente. Y el tercer llamado es al camino institucional de una nueva constitución. Respecto al segundo llamado, vale decir, vamos a avanzar rápidamente en una agenda social que mejore las pensiones, ya se dice que va a ser más de 20%, que disminuye el precio de los medicamentos, etc. Efectivamente es porque todos hemos entendido que hay un sentido de urgencia en el que tenemos que atravesar bordes que antes creíamos que eran muy riesgosos porque la estabilidad económica del país, porque el futuro, porque esto, porque lo otro, atravesar estas barreras porque la ciudadanía así lo ha pedido. O sea, yo creo que es ingenuo pensar que la clase política, los mismos parlamentarios acá, no han escuchado que la ciudadanía está apurada por respuestas concretas. O sea, esta cosa, ¿cómo cambia mi calidad de vida hoy? Yo no acepto de que esto sea una promesa para mis nietos, lo quiero hoy y demando respuestas hoy. Y en el terreno tan particular mío como salud, acabamos de aprobar una ley que demoró no sé cuántos meses de consultorio seguro para proteger. Estamos discutiendo a enorme celeridad el proyecto que amplía hoy día en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, yo creo que se va a aprobar y votar mañana incluso en sala, que reduce radicalmente el precio de los medicamentos intermediados por Senabast. Entonces, el Parlamento, o por así decir, los colegisladores, Ejecutivo y Parlamento, han acogido este llamado y están trabajando. Hace muchas semanas que no hay semanas distritales. Los parlamentarios están trabajando duro en Santiago y acá por avanzar en esta agenda social. Ministro Jaime Malich, quiero hacer una última pregunta con respecto a su felicidad o frustración suya. Nada personal, ¿ah? Con respecto al presupuesto de la Nación, me imagino que usted, cuando se hizo cargo de esta responsabilidad, tenía una idea de cómo debería ser el presupuesto. ¿Cómo lo ve ahora que el presupuesto ya está a media maduración aquí en el Congreso? Falta que lo vea el Senado. Sí, ¿Está contento con el presupuesto asignado o no está contento? de nuevo parto por lo general y después de lo particular. ¿Qué es ser feliz? Es un estado de bienestar, de agrado, dormir bien. Es vivir bien lo que a uno le toca vivir. Padre Hurtado mediante. Vivir bien y con alegría lo que a uno le toca vivir. A usted le toca vivir la salud de los chilenos, así que Así es bien importante. Y lo vivo con entusiasmo, con alegría, tratando de hacer cosas para mejorar esa salud de los chilenos. Respecto a la pregunta, la negociación antes de la redacción de la ley de presupuesto que nosotros tuvimos con Hacienda fue extraordinariamente dura, en el sentido de que pedimos cosas que creímos que antes de la crisis, estoy hablando, cuando se estaba formulando el presupuesto, y logramos cosas que yo pensé que eran imposibles de haber logrado, y en ese sentido, el primer gesto que tengo hacia el proyecto de ley de presupuesto es, no fue bien.
Después, durante la discusión y tramitación, incluso ha habido un aumento de ciertas partidas para mayor beneficio de la población, por ejemplo, el per cápita municipal, los programas, programas de salud pública, más vacunas, etc. En ese sentido, evidentemente uno siempre quisiera más, pero creo que lo que hemos logrado es satisfactorio, por una parte, y en segundo lugar nos impone, dado que es así, mientras el presupuesto de la Nación creció en este presupuesto del orden, el gasto del orden de 3,5%, nosotros aumentamos 5,7% y nos estamos acercando al 6%, o sea, a un 5% del Producto Interno Bruto como gasto fiscal en salud. Lo que se pretende es que llegue a 6 del Producto Interno Bruto. Es más que el año pasado. Es mucho más que el año pasado, lógico. O sea, por ejemplo, uno de los temas más sensibles, que es el pago per cápita, o sea, cuánto una persona que se inscribe en un consultorio arrastra, como si llevara un depósito, un cheque, a ese consultorio. Bueno, resulta que este año es el año en que el incremento ha sido más importante de los últimos 10 años. Entonces, no son esfuerzos despreciables, son esfuerzos muy importantes que tienen que ir acompañados, porque hay que mirar los dos lados de la medalla con un aumento radical, una mejoría radical de la gestión. Y es por eso que un tema que todavía se escucha medio técnico, que es que ahora hay 65 hospitales que vamos a financiar por un mecanismo de prestaciones, de atenciones vinculadas al riesgo de las personas, lo que se denomina GRD. Fue aprobado en el presupuesto este año, es primera vez que se hace y significa un cambio muy importante para mejorar la eficiencia. Vale decir que con el mismo dinero podamos tratar a más personas. ¿Ves? Se pasó volando el tiempo. Culpa suya, pues, no sé. Le queremos agradecer, ministro Mañalich, el hecho que haya conversado con el canal del Senado. Muchas gracias. Siempre está abierta la pantalla y el micrófono para conversar aquí, porque siempre estamos pendientes también de las políticas públicas, cómo se implementan, de qué manera se trabaja y sobre todo cuando hoy día el tranco todo indica que hay que acelerarlo para enfrentar los problemas. No, siempre es un gusto hablar con usted, don Sergio, Gracias. Héroe del periodismo chileno. Gracias, ministro. Gracias a usted por seguir estas conversaciones aquí en Profundidad de Campos del canal del Senado y UCB Televisión, señal 3. Será hasta la vista.